vamos a seguir con la serie de temas hoy. Ya, bueno. Sí, perdón, se me olvidó avisar que pase Toño. ¿Dónde está Toño? Toño, puedes pasar también. Ahí está, ya. Vamos a seguir enseñando acerca de Timoteo, y vamos a explorar un poquito la relación con Pablo que él tenía. Estuvimos enseñando de Pablo, ya más o menos ustedes conocen bien acerca de Pablo, pueden enseñar acerca de Pablo, todos ustedes quieren ser como Pablo, ¿no? Entonces ahora podemos enseñar acerca de Timoteo. Y Timoteo, él era un joven cristiano de un pueblo que se llamaba Listra, que era un pueblo de una provincia romana, y esa provincia se llamaba Galacia. En Galacia estaba la iglesia de los Gálatas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Pablo, cuando llega a este pueblo la primera vez y cuando planta la iglesia ahí, él tuvo un primer encuentro con la gente en este pueblo que ora por un hombre que era lisiado de nacimiento y se sana. Entonces este pueblo era adorador del dios Zeus. Y lo que sucedió fue que la gente empezó a proclamar a Pablo como la encarnación de Zeus, porque hacía cosas sobrenaturales. Y entonces, ¿qué pasó? Obviamente eso llegó a los oídos de los sacerdotes de Zeus y se confabularon para tratar de matar a Pablo y lo terminaron apedreando. No lo lograron matar, pero le dieron bien duro. Pero en ese primer viaje misionero se convierte primeramente la abuela de Timoteo, se convierte después la mamá y finalmente se convierte Timoteo. Y algunos años después que plantó esta iglesia ahí en este pequeño pueblito y se va y hace misiones en otros lados, Pablo vuelve y se encuentra con que la gente de pronto le está diciendo: oye, ¿sabes qué? Tienes que conocer a este chico que se llama Timoteo. Tienes que conocer cómo se convirtió, lo radical que fue su conversión por el Señor, lo fiel que está siendo Él. Te va a encantar, Pablo, te va a fascinar conocer a Timoteo. Tanto así que se lo recomendaron como para que se lo lleve de misiones, para que como sabes que si sobre alguien vale la pena que viertas todo lo que el Señor ha puesto en ti, es sobre Timoteo. Entonces obviamente, yo me imagino a Pablo ya como medio entusiasmado, como, oye, a ver, vamos a conocer a este Timoteo. Y miren Hechos 16, del 1 al 3, cómo Lucas va narrando esta historia. Dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Y el versículo 4 dice: luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Entonces tenemos aquí esta persona, esta tremenda persona que ya tenía como renombre en el mundo cristiano, que era el apóstol Pablo, y de pronto se fija sobre una persona y hace lo mismo que Jesús había hecho con sus discípulos, que le había dicho: tú ven, sígueme, que significaba: tú puedes llegar a ser igual o mejor que yo en el ministerio. Y eso fue lo que Pablo vio en Timoteo. Y Timoteo llegó a ser tan leal, tan fiel. Un joven llegó a ser... ¿Qué pasó? Llegó a ser tanto la mano derecha de Pablo en el ministerio, que Pablo ya ni siquiera lo presentaba como mi discípulo. Pablo lo presentaba, por ejemplo, en Romanos 16, 21, lo presentaba como mi compañero de trabajo, mi colega, mi igual. Así lo presentaba Pablo. Se había vuelto de pronto, de una forma muy, muy rápida,
No fue que Pablo necesariamente fue el que discipuló todo el proceso de trato de carácter. No. La iglesia que Pablo había plantado se había encargado de eso en Timoteo y se lo entregaron listo para el ministerio. Como quien es un entrenador de fútbol y dicen, mira, ese equipo de allá al fondo, quizás nadie conoce mucho de ese equipo llamado Listra, pero ¿sabes qué? Han formado un chico increíble. Hay que contratarlo para que juegue en la Champions. Porque ese chico va a meter goles. Y va a meter, pero de los mejores. Y alguien tiene que verlo. Así que Pablo, te lo recomendamos, anda a verlo. Fue como una cosa así. Y por la reacción de Pablo, que de pronto de todos los cristianos, que tome a Timoteo. Porque Pablo era el tipo de persona que si alguien no le caía tan bien o algo así, lo dejaba en el siguiente pueblo y usted vea cómo vuelve a su casa. Pablo era como medio rayado y exigente en el ministerio. Pero aquí en Romanos 16, 21, cuando le escribe la carta a Roma, a la iglesia en Roma, les dice saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo. Mi compañero de trabajo. Llegó a este punto que Timoteo se había vuelto una herramienta ministerial muy versátil. Y Pablo comenzó a confiarle misiones, como te encargo que vayas a esa ciudad y prediques el evangelio. Mira, esa iglesia por allá necesita ser formada de esta forma. Timoteo, ven, tú puedes. Esa iglesia por allá necesita esto, necesita ser corregido. Esta iglesia necesita evangelismo. Timoteo, tú eres la persona. O sea, a ese punto se había vuelto la mano derecha de Timoteo. Y rara vez vemos en la Biblia a Pablo confiándole el ministerio tanto a alguien. Vemos que Pablo de vez en cuando enviaba a alguien por acá, dejaba a alguien por allí, pero que sea tan repetitivo, lo vemos más que nada en Timoteo nomás. Y le confiaba información incluso privilegiada y tareas delicadas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:2 le dice a la iglesia de Tesalónica, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Y él, al hablar de estos sufrimientos, él estaba hablando de que obviamente una iglesia que había plantado Pablo se entera que Pablo la está pasando muy mal por allá. ¿Y qué hacemos? A veces la gente puede depender mucho del líder o algo así. A mí yo quiero felicitarlos porque el primer año de la iglesia, si por alguna razón yo tenía que viajar o no podía estar ese domingo, al domingo siguiente no había nadie en la iglesia. Bastaba una vez que yo falte para que al domingo siguiente no había nadie. Pero ustedes están aquí, muy bien. Muy bien, eso quiere decir que el Señor les está llevando a no depender de los líderes, a desarrollar su propia relación con el Señor. Y de eso se trata, de que ustedes son conscientes de que son parte de una congregación y que nos necesitamos entre todos. Así que muy bien, muy bien. Entonces había pasado esto, pero Pablo, consciente de que ellos todavía eran como medios bebés espirituales, les manda a Timoteo para consolarlos y decirles que no se perturben a pesar de lo que estaba pasando Pablo. Y no solo eso, sino que Timoteo era valiente, era un tipo que se había vuelto bien valiente. Pablo lo había expuesto a varias posibilidades de que algo le pase, de la misma forma como había expuesto a otras personas, y aún cuando otros no eran capaces de pasar las pruebas que Pablo le daba a sus discípulos, Timoteo seguía firme. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:15, Pablo le está hablando a Timoteo. Le dice, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Incluso Figelo y Hermógenes. Así que no le pongan a sus hijos algún día ni Figelo ni Hermógenes, ¿ya? ¿Querías ponerle ese nombre? Pucha, bueno, ahí está. No, ya sabes, abandonaron a Pablo, ¿ya? Todo esto
Y cuando estuve leyendo acerca de la vida de Timoteo y la relación que tenía con Pablo, empecé a encontrar ciertos detallitos. Y hubo un detallito que a mí me tocó bastante el corazón, porque vemos pocas veces una relación paternal de maestro a discípulo. A veces el maestro es como: te voy a preparar ministerialmente para que cumplas y alcances todo el potencial en tu vida y el llamado que el Señor tiene. Pero pocas veces vemos a alguien tratándolo tan entrañablemente como mi hijo en el Señor. No solo mi compañero, sino mi hijo. Y me hizo ver que también, obviamente Pablo se había encariñado con Pablo y con Timoteo, y el Señor está usando a Pablo para sanar muchas cosas en la vida de Timoteo. Me hizo pensar que cuando alguien se compromete de verdad a servir al Señor, Dios es siempre fiel, pero a veces se le otorga como gracias especiales, como momentos especiales de sanidad, cuando la gente se mantiene pegada a Él sirviéndolo. Y se preocupó acá el Señor de sanar hasta la herida más profunda de Timoteo. Y eso me hizo pensar que normalmente a veces la gente se espera tener toda su vida arreglada antes de servir en el ministerio. Dice: no puedo servir todavía porque tengo este asunto, todavía no arreglo esto en mi vida, esto no, y según mi cálculo yo más o menos, quizás en 1 año, 2, en 5 años, cuando ya mis hijos crezcan y se jubilen mis hijos, y ahí recién quizás. Y la gente empieza a poner como razones por las cuales todavía no servir al Señor. La gente quiere tener todos los asuntos resueltos, totalmente sanos. El problema es que si pensamos así, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo más por la cual no vamos a servir al Señor. La gente piensa que es así, pero queridos amigos, no es así. Si se tratara de tener todo resuelto, entonces ¿sabes cuándo estarías listo para servir? Cuando sea tiempo de que el Señor te llame al cielo, ¿no? Y allá en el cielo, el Señor tiene ya suficientes ángeles. Cuando te acercas a servir a Cristo, el Señor no solo se ocupa de las cosas más urgentes, como la salvación, como si necesitabas un trabajo urgente, que te provea el trabajo urgente, o que sane tu matrimonio, que lo sane urgente, sino el Señor también, mientras más te vas pegando a Él, no solo en una relación, sino aún en la experiencia del ministerio, Él va tomando todo para ir sanando hasta lo invisible, hasta lo que nadie más ve, hasta lo que ni siquiera tú sabías que cargabas. Y cuando uno avanza en el ministerio, amigos queridos, familia querida, a veces la vida se puede sentir un poquito solitaria, porque tú te vas dando cuenta que no todos quieren servir en la misma medida. Tú vas queriendo avanzando, entregarle tu vida al Señor, cada vez más áreas de tu vida, Señor. Vas haciendo cada vez más la oración: Señor, úsame más. Señor, ¿cómo te puedo servir aquí? Señor, cámbiame para poder servirte mejor. Señor, ayúdame. Y uno va avanzando y te vas dando cuenta que no todos van queriendo hacer los mismos sacrificios por el Señor. No todos quizás quieren ir de misiones, no todos quizás quieren pararse adelante a predicar, no todos quizás son capaces de llegar temprano a saludar a los demás, no todos están dispuestos a agarrar un baño y limpiarlo para que los demás puedan estar cómodos en la iglesia. No todos. Entonces, en la medida que uno avanza en el ministerio, una realidad es que a veces el ministerio se puede sentir solitario. Se puede sentir así. Y el Señor en su gracia va poniendo padres espirituales, va poniendo compañía espiritual de formación, no solo para el ministerio, sino para sanar el corazón en ese sentido. Nos dice la Biblia que Timoteo tenía un padre griego, que la Biblia no lo muestra, no lo presenta como un creyente, sino solo a su abuela y a su mamá. Así que probablemente quizás fue la abuela la que fue la mayor influencia. Y obviamente si al padre lo presenta como un padre griego nomás,
probablemente era adorador de los dioses griegos, como Pablo tuvo un rollo recién cuando llegó a ese pueblo, cuando tuvo un problemón ahí con los adoradores de Zeus. ¿Quién sabe? Hasta quizás el papá era adorador de Zeus. Entonces, en un tiempo de mucha polaridad espiritual, cuando tú te volvías al Señor, si en tu familia se adoraba a otro Dios, probablemente te segregaban. Probablemente si tu papá adoraba a otro Dios, hasta quizás te negaban la paternidad. Entonces tenemos a un Timoteo que creció en el Evangelio bajo su abuela, bajo su mamá, quizás rechazado por su padre. No sabemos, quizás falleció su padre, pero el punto es que no lo menciona como alguien relevante en su vida. Por otro lado, ese es Timoteo. Por otro lado, Pablo sabía lo que significaba ser rechazado por quien lo había tomado a él como la figura de Pablo. Pablo había sido el discípulo, conversamos hace unas semanas, el discípulo más conocido de Gamaliel, uno de los fariseos más respetados, de más renombre de ese tiempo. Y cuando Pablo se convierte al Señor, él pierde todos estos privilegios. Pierde todo esto. Probablemente también incluso fue rechazado por su padre espiritual en ese momento. Incluso a Pablo le fue tan mal, habrá experimentado tanta soledad, que sus primeros años de convertido no había ni siquiera nadie que quisiera tomarlo como un discípulo. Tanto así que se tuvo que ir solo 3 años, él con el Señor. Pero ni siquiera los apóstoles querían, hasta le tenían miedo. Pablo conocía la soledad en el Señor. Y yo me imagino este primer encuentro, cuando le hablan de este chico. Pablo, al llegar al pueblo, la gente le cuenta quién es Timoteo. Le cuentan la historia de Timoteo. Tienes que conocer a este chico. No sabes, a pesar de todo lo que le ha pasado, él sigue al Señor, él sirve al Señor, él ama al Señor. Él es el primero en llegar a la iglesia, el último en irse, es el primero que se ofrece para ayudar, es el que más da de su tiempo, es joven. Pero Pablo es oro puro en el Señor. Luego finalmente lo conoce y se da cuenta de este chico tan apasionado. Y tiene esa conversación donde le pregunta acerca de su vida, donde escucha a Timoteo hablarle de cómo quizás su papá lo rechazó como un hijo. Y yo me imagino, esto es especulación, pero yo me puedo imaginar esta conversación de Pablo conversando con Timoteo, diciéndole: hijo, yo también sé lo que significa perder todo por el Evangelio. Hijo, yo sé también lo que significa sentir que has defraudado a tu propio papá. Timoteo, hijo, yo sé lo que es ser un huérfano espiritual. Yo sé lo que es eso. Y ahí se produce esa conexión. Ahí se produce eso. Y el Señor toma la vida de Pablo y se vuelve la provisión para el corazón de Timoteo. Y con el paso de los años vemos que esta relación se va fortaleciendo de tal forma que Pablo lo trataba como un verdadero hijo. En 1 Timoteo 1, versículos 1 y 2, dice, cuando manda esta carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¿A quién le envía la carta? A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. ¿Se fijan qué lindo? Qué hermoso, como cuando le escribe a Timoteo, comienza recalcando su aprobación, su amor y reafirmando cuánto significa para él. Y Pablo continúa y lo afirma frente a diferentes iglesias en 1 Corintios 4, 16 y 17. Dice: por tanto, le dice a los corintios, les ruego que sigan mi ejemplo. Con ese propósito les envía a Timoteo,
mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, cómo enseño por todas partes y en todas las iglesias. Me encanta esto. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Y yo pienso que ya para este momento, estos años que el Señor usaba esta relación paternal de Timoteo y Pablo, habría experimentado a través de Pablo tanta sanidad y dedicación al Señor, que no solo era leal a su padre espiritual, porque bueno, él me adoptó, literalmente, sino que Timoteo habría aprendido de Pablo lo más importante que Pablo le podría dar, que era un amor desinteresado por ver a la gente crecer en Cristo, por ver salvación, por involucrarse en la salvación de los demás. Y mira cómo se había vuelto como, para Pablo, Timoteo se había vuelto como les voy a mandar lo que les va a traer alegría. En Filipenses 2, del 19 al 21, dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Era el tipo de persona que Pablo sabía que le podía encargar algo, y sabía que solo, de entre toda la gente que Pablo podría haber discipulado, que solo Timoteo sería así de fiel y obediente. Y no solo eso, sino que recalca que Timoteo tenía su corazón en el lugar correcto. Sabía que Timoteo se enfocaba en la misión. Sabía que Timoteo no tenía una agenda paralela. No decía, no, mira, ¿sabes qué? La viña es como media rara, ¿no? Yo la voy a arreglar. Timoteo no era así. Él era como, Pablo me ha encargado de esto. Por amor al Señor lo voy a hacer tal cual me pidió, al pie de la letra. Y a veces, queridos amigos, ¿por qué les cuento todo esto? Porque todos necesitamos ser un Timoteo para alguien, pero también todos necesitamos a un Timoteo en nuestras vidas. Y esto, si tú simplemente lo pones en oración, el Señor te lo puede dar de la forma más inesperada posible. Hace un par de décadas, nunca me voy a olvidar, que en la iglesia había una mamá que siempre pedía por su hijo, aparte la mía, no estoy hablando de mi mamá. Y nunca especificó por qué pedía tanta oración por su hijo. Y luego pasaron los años y un día en la iglesia, en el tiempo de ministración, había un chico nuevo, adolescente, y pasé a orar por él, de esos típicos, con cara de rebelde, pelo largo, con ropa de a mí nadie me viste, yo me visto. Y la única palabra que el Señor me dio para este chico en ese momento fue que Dios iba a sanar todos los años pendientes del tema de papá. Y este chico nuevo, que yo me acuerdo que hasta durante la adoración tenía como un poquito de cara de burla de la oración, en ese momento este chico de pronto explotó en llanto y empezó a decir, yo sabía. Yo hoy vine simplemente preguntándole a Dios si Él podía ser mi papá. Y me contó que su papá había muerto cuando él era niño. Y que él había venido hoy con ese desafío, ese día. Si tú eres mi papá y me lo dices, yo voy a ser tu hijo para siempre. Esa era la única oración con la que él había llegado. Ese era el hijo de esa mamá que siempre pedía por él. Y a raíz de que fui yo el que oré por él, este chico después se me pegó y andaba conmigo para todos lados, quería ir conmigo para todos lados. Y por años fuimos grandes amigos. Fue la primera persona que le enseñé a predicar. Y a sus 15 años, él se pegó un sermonazo
tan increíble a su corta edad que ese día se convirtieron 20 personas. Es tan lindo que el Señor te pueda usar para acompañar a alguien. Yo tenía 18 años cuando pasó eso. ¿Cómo el Señor no nos va a poder usar a cada uno de nosotros? Yo creo que el llamado siempre lo hace el Señor. El llamado a la salvación, el llamado a ser parte de una congregación, el llamado al ministerio. Siempre de eso se encarga el Señor. Pero quiero contarles que la formación y la confirmación de ese llamado, el Señor se la delegó a la iglesia. La formación de esa persona y el confirmar, eso el Señor se lo delegó a la iglesia. Te lo delegó a ti, me lo delegó a mí. A todos nosotros nos ha delegado eso. En Filipenses 2:22 dice, cuando les quería enviar a Timoteo, dice: pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Y aquí en este momento, Pablo estaba a punto de enviar a Timoteo, no solo ya en una misión, sino que lo iba a enviar a otra misión particular, lo iba a enviar ya definitivamente a hacerse cargo de otra iglesia. Y lo iba a enviar con una misión de sacar de esa iglesia a los falsos maestros que habían. Así que para eso tenía que estar ya como otro nivel, un poquito más preparado, no solo para debatir, sino también demostrar. Una cosa es poder ganar un argumento teológico, y otra cosa es que incluso que tú seas más usado poderosamente que el Señor, que la gente que es falsa, ¿no? Y en 1 Timoteo 1:3, Pablo le dice: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Ahora, recuerda que Timoteo, él no era judío, quizás tenía una mamá de ascendencia judía, pero él no era judío en sí. Él vivía en un mundo de habla griega, él vivía de cultura relativamente griega, con un papá probablemente adorador de Zeus. Entonces no es que él fue como Pablo, que creció discípulo de Gamaliel. No. Él fue formado en el camino. Así de distante era Timoteo de las tradiciones judías. Probablemente no era un teólogo ni certificado, pero tuvo a Pablo como maestro. Tuvo a alguien que quiso acompañarlo, alguien que dijo: lo poquito que yo sé, se lo voy a enseñar a esta persona. Me hizo pensar cuánto todos necesitamos un padre espiritual en nuestra vida. Todos necesitamos a alguien que nos acompañe. Amigos queridos, la gente que está liderando los grupos de conexión son gente que yo les confiaría mi vida. Son gente que yo les confiaría un hijo si me pasara algo. No por esa razón, no simplemente porque eran los menos peores o algo así, no. Son gente que yo sé que van a cuidar a otros con todo el corazón. Son gente que sé que el Señor los ha puesto para amar a los demás y cuidar, así como muchos otros que tienen la disposición de hacer. Pero eso quiere decir que hay espacio para encontrar a alguien con quien caminar. No se pierdan las oportunidades que hay en la iglesia de encontrar a alguien con quien caminar. Todos necesitamos también a un Timoteo en nuestra vida.
Todos podemos ser un Pablo para la vida de alguien. Y todos podemos ser un Timoteo. Quizás hay alguien por ahí que tiene mucho que dar y tiene el corazón lleno. Y quizás está esperando que llegue la persona correcta. Y quizás no sabe que tiene esa habilidad. Pero ese puede ser tú. Ese puede ser tú, esa persona que el Señor ponga, que el Señor use. No solo para acompañarte ministerialmente, quizás tú anhelas adoración y esta persona no tiene idea de adoración. Pero el Señor puede usar para sanar tu corazón. Por eso, y muchas otras razones, fue que el Señor puso la iglesia para que seamos familia, para que nos amemos y nos entreguemos unos por otros. Para ser un Timoteo es necesario tener un corazón dócil, una actitud dócil, tener un corazón enseñable. Y para tener un Timoteo, lo único que necesitas es querer cumplir la gran comisión. Es estar dispuesto a ser discípulos. Lo único que necesitas es querer hacer lo mínimo que Jesús pidió. Lo mínimo, que fue hacer discípulos. Con esto termino. El amor a servir en la iglesia, a servir a mi familia, a servir a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo. Si yo no alimento eso, es como una llama, fuego, no una alpaca. Es como un fuego que si yo no lo alimento, se va a extinguir, se va a apagar. Como el carbón de la parrilla que lo dejé encendido y ya se hizo ceniza y ceniza y ceniza. Y no tiene, y si tú no alimentas ese fuego, si tú no le echas ganas a que se mantenga encendido, y ese fuego es el amor a servir a los demás, entonces se va a terminar apagando. Y no tiene nada que ver con el servir a los demás, o no, yo soy muy humilde para discipular gente, yo necesito que me discipulen. No. La gente que discipula a otros, lo único que tiene es una conciencia, es una conciencia de que hay otros que puede que no tengan lo poquito que yo tengo. Eso es todo. Pero si tú no alimentas ese fuego, se va a apagar. No necesitas tener un ego muy grande. No tiene nada que ver con tener un complejo de Mesías o algo así. Solo la conciencia de que si tú no te involucras, hay gente que no va a ir al cielo. Hay gente que va a pasar una eternidad sin Dios. Y pensando en eso, en que el amar a los demás, no siempre andamos de buena. No siempre es fácil amar al no amable. No siempre es fácil. Pero especialmente entre la iglesia, entre la familia, el Señor nos llama a estar ahí para los demás. Y Pablo le recuerda esto a Timoteo. Le dice en 2 Timoteo 1, 5, 7, le dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loída y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la verdad es que todos necesitamos involucrarnos en la causa del Señor. Porque si no, Cristo murió
hasta tu generación y ya. Y eso fue todo. Hagamos que valga la pena. Entrega tu vida al Señor con todo, ponla a disposición de Él. Y recuerda, no saques de contexto este versículo cuando dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el contexto en que lo está diciendo. Usa esa valentía que da el Espíritu para amar a los demás, para servir a los demás, para alcanzar el llamado que hay sobre tu vida y animar a que los demás también lo cumplan. Una de las formas más comunes que puedes hacer para mantener la llama encendida es preguntarle al Señor, ¿qué cosas están apagando esa llama? ¿Qué cosas están ahogando esa llama en mi vida? ¿Qué cosas me están alejando? El otro día en la reunión de jóvenes, en la parrilla, me pidieron que les enseñe acerca justamente acerca de este versículo. Y yo les tomaba un carbón encendido y se los alejaba del fuego, o un fósforo, y les decía, a ver, apágalo. Y lo prendían el fósforo, o le decía, manténlo encendido, no apágalo, manténlo encendido. Y lo prendían y el propio viento se los llevaba y les apagaba el fuego. Luego otro, yo. Y venía yo por atrás, así, ya, yo lo tengo, y venía por atrás y se lo soplaba. No, pero ¿por qué me lo soplaste? Decía todo eso. Es que si te alejas del fuego principal, cualquier influencia que venga te va a apagar el fuego. Y después les tomaba un carbón encendido y se los ponía ahí. Y les decía, ese carbón no va a durar mucho encendido. Porque está solito ahí, está aislado, está alejado. No importa cuánto sepa de la Biblia, no importa cuánto se sople solito. Lo único que va a lograr si se sopla solito es consumirse más rápido. Pero es otra cosa si ese carboncito, ese pequeño amor al Señor que tiene, lo ponemos ahí en el centro, solito, el estar junto ahí, no importa cuánto soples, no importa cuánto golpees ese carbón, no importa lo que sea que se le haga a ese carbón, se va a mantener encendido, porque va a estar en el corazón correcto, en el lugar correcto, en el centro de todo lo que Dios está haciendo. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, le estaba diciendo, acuérdate que si tú te aíslas, acuérdate, Timoteo, que tú y yo sabemos lo que es la soledad en el ministerio. Tú y yo sabemos lo que significa sentirse huérfanos. Tú y yo hemos aprendido que nos necesitamos el uno al otro. Tú y yo hemos aprendido que solos no podemos. Timoteo, aviva el don, aviva la llama del don que recibiste. John Wimber una vez dijo, el fundador de la Viña, dijo, yo soy un loco por Cristo. ¿Y tú por quién puedes ser un loco? ¿Tú por quién eres un loco? Y me hizo pensar que todos somos capaces de hacer el ridículo por algo, ¿no? Hay gente que es capaz de hacer ridiculeces por su equipo favorito. Otros que son capaces de hacer ridiculeces por no dar su brazo a torcer en orgullo. Otros que son capaces de sacrificar a su familia e iglesia por obsesión al trabajo. Hay gente que es capaz de hacer hasta lo indefendible. ¿Has visto alguna vez a una mamá diciendo, no, mi hijo todavía me recibe la leche materna, por eso le va bien en el colegio? Queridos amigos, elige bien. Si vas a hacer el ridículo por algo, elige bien por qué lo vas a hacer. Todos, cuando nos cerramos en algo, somos capaces de hacer el ridículo. La gente no lo dice, al menos en tu cara a veces no lo dice, pero pocos se atreven a decirte realmente en la cara cuando estás haciendo el ridículo por algo.
Y si nunca te ha pasado, si nunca has hecho realmente el ridículo por algo, todos cuando se enamoraron, ¿no? Todos los hombres, ¿no llevaste las flores alguna vez de forma ahí y que la gente pasaba al lado tuyo? Ah, mira, este enamorado y tú con las flores ahí. Y tú orgulloso de llevar tus flores ahí. Y te sentías haciendo el ridículo, pero feliz, ¿no? Sí, oye, si nunca te ha pasado, dale tiempo. Algún día vas a hacer el ridículo por algo. Y es cosa de tiempo, de que llegue ese día y se hable acerca de lo que estás haciendo. Pero cuando ese día llegue, queridos amigos, elige bien por qué vas a hacer el ridículo. Que cuando te toque hacer el ridículo frente a los demás, que sea porque caminaste en fe cuando nadie más creía que valía tanto la pena confiar en el Señor. Cuando hasta la gente te decía, no, mira, ese matrimonio ya no vale la pena. Cuando hasta la gente te diga eso, tú haces el ridículo por el Señor, dale otra oportunidad. Cuando llegue ese diagnóstico lapidario del médico que te dice que vaya haciendo su herencia nomás, tú haces el ridículo, tú confía en el Señor, tú caminas sobre el agua. Cuando sientas que ya no puedes más, pide a tus amigos que te ayuden a mantenerte más cerca de Cristo. Y si es necesario, si ya no hay espacio, que abran el techo y que te pongan frente a Jesús mismo en oración. Que te lleven a la cara misma de Jesús. Timoteo se volvió una persona capaz de hacer cualquier ridículo que Pablo le pida, porque sabía que era por el Señor. Incluso hasta llegaban momentos en que Timoteo se sentía como, ¿por qué soy tan chibolo? Me siento como el ridículo enseñando a tanta gente y gente tan mayor que yo, porque... Y Pablo le decía, haz el ridículo, que nadie tenga en poco tu juventud, tranquilo, tú dale. Y a veces mantener la llama encendida va a significar tener que hacer el ridículo en algo, sacrificar algo por el Señor. Algo que quizás el mundo no va a entender. Siempre mantener la llama avivada del don de Dios que puso en ti va a tener un costo, normalmente de reputación, de cosas así. Pero no te preocupes, Dios es fiel. Dios es fiel. Tú mantente pegado a Él, cerca a Él, y mantente buscando dónde el Señor está queriendo que tú sirvas, a quién está queriendo el Señor que sirvas, y dónde el Señor está queriendo que tú recibas. Y vas a ver que el resto va a llegar solito. ¿Sí? Pongámonos de pie. Yo sé que mientras estaba hablando acerca de este tema de paternidad espiritual, a algunos se les notaba en la cara, pero otros lo han mantenido en el corazón bien profundo. Y lo que quería que sepas es que, independiente si se note o no, Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe el abrazo que necesitas. Dios sabe la protección que necesitas. Y hay cosas que el Padre tiene preparado para ti en oración, pero hay cosas que el Padre tiene preparado a través de alguien más. Y para la parte que es para recibir en oración, quiero orar por ti ahora.
y pedirle al Espíritu Santo que traiga una fresca revelación del corazón del Padre sobre ti. Yo sé que el enemigo ha estado buscando distraerte esta semana, ha estado tratando de alejar tu corazón de la conciencia de cuánto el Padre te ama. Y he estado tratando de poner pensamientos incluso como de condenación y de sentirte como más alejado y más distante, o quizás de orar menos, pero en esta mañana el Padre va a corregir eso. Ten paz, ten paz. Y quiero pedirle a todos que por un momento puedan cerrar sus ojos. Padre, te toca. Espíritu Santo, ven ahora a romper todas esas mentiras que hemos estado creyendo, que nos han hecho como sentir como si el Padre no estuviera con nosotros, como si no estuviera tan cercano a como realmente estás. Ahora ven a romper esos como velos, ven a quitar esas cosas que nos han mantenido como encandilados y distantes del Padre. Espíritu Santo, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y te pido que nada nos pueda distraer ahora, Señor. Ven, Padre, paséate entre nosotros, Señor. Tú eres tan fiel, eres tan bueno. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre. No hay prisa, no hay prisa.
Siento que hay alguien que está recibiendo gracia, que está recibiendo perdón, que vino diciendo: Padre, no sabía cómo acercarme a ti. Y Él te acercó a la cruz. Y en su amor Él te puso a los pies de la cruz de Cristo para que recibas gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estar a los pies de la cruz no significa necesariamente estar como en pecado o algo así, sino que significa a veces estar cansado, estar agotado y diciendo: tengo tanta carga sobre mí. Y Jesús, aún en la cruz, es capaz de soportar tu carga. Jesús, para ti no hay límite. No hay límite en tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay prisa, queridos amigos, no hay prisa. No hay prisa. Yo sé que pueden haber como distracciones en el ambiente, pero tú no te distraigas. Aprovecha este tiempo tú y el Señor. Tú y el Señor. No importa que en la calle haya bulla, si te distrae la música de fondo, no te distraigas, no te distraigas. Si alguien más está orando por ahí, que no te distraiga su oración. Y si no sabes qué hacer, pregúntale: Señor, ¿qué estás haciendo en mí? ¿Cómo me estás sanando hoy? ¿Cómo quieres que ore en este momento? Y si alguien está orando por otro, por favor que lo haga en voz muy bajita para que no distraiga a los demás. Y también hay alguien que le está preguntando: Señor, ¿tú tienes a alguien para mí que pueda ser como un papá espiritual? ¿Será que alcanza para mí? La respuesta siempre va a ser sí.
La respuesta es sí.